Hola a todos, bienvenidos. Vamos a hablar sobre la Ley Novena del 79 y el desarrollo normativo de los siguientes artículos. Entonces tenemos del artículo 356 al artículo 366 que hablan sobre los mataderos o sitios de aprovechamiento de aves, sobre los equipos que se utilizan para el enfriamiento de los aves, sobre los procesos de escalado y enfriado y sobre algunos requisitos técnicos y sanitarios para el manejo de los procesos y subprocesos que se generan dentro del desprece y en general el sacrificio, procesamiento, transporte y comercialización de la carne de ave. Además, sobre los establecimientos destinados para el sacrificio de otros animales y sobre algunos derivados de la carne, ¿no? Entonces quise mostrar todos los artículos de una vez porque la normativa con la que se desarrolla es muy completa y funciona muy bien para la articulación de todos los artículos, el desarrollo de todos los artículos. Eh, Algo que recalcar es que me pareció un poquito interesante fue que se prohíbe adicionar colores a las aves que se expendan para el consumo humano, en caso de el procesamiento de la carne o los pollos que habitualmente vemos de colores. Entonces, para el desarrollo normativo, tenemos el decreto 2278 de 1982, que fue el primero en reglamentar el título eh, quinto de la ley 9 del 79, en el que habla sobre el sacrificio, procesamiento, transporte y comercialización de carnes. Eh, Aplica para los últimos artículos que hablan sobre procesamiento de carnes y los primeros que hablan sobre mataderos de aves están descritos en el título 2, aves. Eh, Además, eh, en su primer título también habla de especies diferentes que se consideren y se permitan para su consumo y comercialización. Bueno, el decreto 1036 de 1991 eh, se subroga, o sea, subroga el capítulo 1 del decreto anterior, lo que quiere decir que gran parte del capítulo 1 se cambia y este es especial para nosotros porque pues si estamos hablando de especies diferentes que son comercializadas, entonces este título es de mucho interés, ¿no? Y el artículo 3075 de 1997 que habla sobre higiene y práctica de los alimentos, ¿no? Haciendo énfasis a los títulos anteriores de la ley 9 del 79 de alimentos y condiciona un poquito todos los procesos eh, y todos los elementos que se realizan en procesos como sacrificio, transporte o procesamiento de las carnes. Entonces ahí podemos encontrar un poco lo de desagües o otras condiciones sanitarias que se necesitan para la ejecución correcta de estas actividades. Además, refiriéndonos un poquito más a datos específicos como la temperatura y demás cosas necesarias, en el artículo 2278 del 82 se habla de una clasificación de los mataderos de aves y también de bovinos, ovinos en el título 1 y demás animales, pero para el título 2 y para acción de los artículos que estábamos viendo anterior, habla sobre las cámaras de enfriamiento y también sobre las cámaras de enfriamiento de intestinos y las temperaturas a las que deben llevarse en su procesamiento y en su comercialización. En su comercialización se debe tener una temperatura menor interna de más o menos 18 a, 10, a menos 18 a menos 19 grados centígrados. En su procesamiento hay que llevarlo luego del sacrificio a una temperatura de 5 grados o 2 grados, dependiendo la parte del animal. También habla un poquito sobre las inspecciones post-mortem y todos los procesos que requiere el sistema de sacrificio. Entonces, algo que hay que recalcar es que la autoridad ambiental que maneja toda esta parte, bueno, la ley 9 del 79 nos habla sobre, sobre el Ministerio de Salud, ¿no? Pero entonces en el 93 se crea el INVIMA
y el INVIMA es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Entonces a él se le dan facultades, el Ministerio de Protección, que es el mismo Ministerio de Salud que fue transformado, y luego el Ministerio de Salud y Protección delega deberes. También el decreto 3075, que es el de higiene y práctica de alimentos, le delega ese deber al INVIMA de ser ese ente que vigile los procesos generados o los procesos que se llevan a cabo para el abastecimiento de carne, ¿no? Entonces, esa es la primera oleada de normativa referente a, al procesamiento de carnes y más concretamente de aves y otras especies. Eh, en el 2007 se deroga el artículo 2278 por medio por medio del artículo 98 de la norma 1500 del decreto 1500 de 2007. Entonces el decreto 1500 de 2007 genera un sistema oficial de inspección, vigilancia y control de los productos cárnicos, comestibles y derivados. Además también habla un poquito sobre la importación y exportación de los productos, pero que ya se desarrollará en otro decreto, otra norma. Entonces, este decreto 1500 deroga lo que dice el 2278, eh, genera unas excepciones. Además, no habla de los mataderos por separado de ovejas, bovinos, ovinos, separado de aves, sino lo toma todo en un tema general y no habla sobre la clasificación de mataderos que se encontraba en los decretos anteriores. También genera un plan gradual de cumplimiento para cumplir con las expectativas que se tienen y que se desarrollan dentro de la normativa, y que todos los mataderos, ahora conocidos como plantas de beneficio animal, deben cumplir. Después de se genera una serie de normativas, unas muy importantes como el decreto 2270 del 2012, el cual modifica el artículo 2 eh, de la norma 1500 y habla también, es muy específico, diciendo que el ICA, que es el Instituto Colombiano Agropecuario, será el que dicte las normas o requisitos sanitarios para especies silvestres nativas y especies diferentes a las que se mencionan. Esto por el desarrollo del artículo que vimos anteriormente de otras especies. Y luego de esto, el Ministerio de Salud y Protección emite si esas especies silvestres, de acuerdo a las normas y requisitos que dictó el ICA, son aptos o no para el consumo humano. Y como última norma tenemos la 0539 del 2014, que nos habla sobre los requisitos sanitarios, pero de importadores y exportadores. Entonces este es como el desarrollo de lo que hablaba el decreto 1500 de 2007 sobre importadores y exportadores de carne. Entonces nos habla sobre certificados de inspección sanitaria, certificados de venta libre, que son expedidos por el INVIMA. Y algo que quiero mencionar claro, dejar claro, es que la 3075 del 97 todavía está en vigencia. La 2278 y la 1036 no están en vigencia. eh, y ya ese sería el desarrollo normativo de los artículos contemplados. Muchas gracias.